Tenemos que ser un buen sembrador. Y en esa tarde yo vine a sembrar. Espero que verdad que caiga en ese terreno, ese camino, porque tenemos 4 puntos que nos habla la Biblia a través, ¿verdad?, del Evangelio, a través del Espíritu Santo. Tiene que hablar, tiene que revelar en esta tarde qué tipo de terreno somos o qué tipo de sembrador soy. ¿Verdad? No le puse ahí, pero podemos decir qué tipo de terreno soy, si he dado un buen fruto o no he dado un buen fruto, o qué tipo de sembrador soy. ¿Sembré en un mejor lugar o sembré en un lugar equivocado? Entonces, esta tarde vamos a meditar un poquito, pensar, ¿verdad?, de que cómo Dios les hablaba, ¿verdad?, la multitud, les habló a sus discípulos, y realmente Dios nos enseña, nos demuestra, ¿verdad?, las parábolas, ¿verdad? ¿Por qué les hablaba de parábolas? Porque para aquel oyente, ¿verdad?, podía pensar, ¿qué es lo que me está tratando de decir? ¿Verdad? ¿Qué es lo que me está tratando de decirme? ¿Qué es lo que me está tratando de hablar a mi vida? ¿Qué es lo que muchas veces a través de una parábola, a través de algo, tenemos que recordar algo me dijo que... Pero el Señor Jesús venía a sembrar y Jesús vino a sembrar. Y una de las cosas que tenemos que entender, ¿verdad?, que Dios es tan bueno. ¿Por qué? Porque Dios vino a sembrar en un lugar, ¿verdad?, donde dio buenos frutos. Sabemos que Jesús venía a sanar, venía a liberar, pero al mismo tiempo venía a depositar la semilla, que es su palabra. La palabra de Dios. Esa semilla, ¿verdad?, que nosotros tenemos que recibir. La semilla tenemos que compartir, ¿verdad? Compartir y dar buenos frutos. Representar a Jesús, que Jesús era un buen fruto. Que Él tenía, ¿verdad?, la palabra de cambiar, de transformar en nuestra vida. La palabra de Dios sigue transformando vidas. La palabra de Dios sigue transformando nuestras vidas. A través de esta semillita. A través de aquel sembrador, ¿verdad?, que le hablaba y que nos habla hoy en esta tarde a través de esta parábola. ¿Cuánto cree que Dios nos está hablando? Amén. Dice que el Señor nos habla en todo tiempo. Amados hermanos, Dios es tan bueno que tal vez nosotros no nos damos cuenta, pero Dios nos habla a través de nuestro proceso. Dios te habla a ti en tu proceso. Dios me habla a través de mi proceso. O Dios te habla a través de tu felicidad. Dios nos habla en cualquier momento. Simplemente nosotros que tenemos que tener el corazón abierto para poder saber lo que es de Dios. Meditar su presencia. Y en esta tarde vamos a leer en Mateo. La hermana era en Lucas, capítulo 8, versículos 5 al 13. Pero está bien, es el mismo pasaje. Entonces, vemos en el Evangelio que vamos a leer, está en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, una de que cómo Dios nos habla a través de los Evangelios. Y yo quiero compartir esto. Dice la palabra de Dios, está conmigo, está en Mateo. Lo tengo ahí. Está en Mateo. Ahora, dice la palabra, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se levantó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador. ¿Quién es el sembrador aquí? Jesús. Y dice más adelante, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales donde había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre los espinos y los espinos crecieron y los ahogaron. Parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, a cual 70, a cual 30 por uno.
el que tiene oído para oír, oiga la palabra de Dios. Vemos este mensaje y realmente yo los puse en colores para que debemos saber que una de las cosas que podemos entender, y la pregunta es, ¿quién es el sembrador aquí? ¿Quién fue el que vino a sembrar? Yo creo que todos sabemos, fue Jesús, fue Dios que nos vino a sembrar esta semilla. Pero ¿qué representa la semilla, amado hermano? La palabra, su palabra representa la palabra de Dios, es la semilla que tiene que introducir en nuestro corazón. En lugar de caer en la semilla, ¿en qué lugar debe caer la semilla, amados hermanos? En nosotros, en una tierra segura, una tierra fértil. Pero ¿qué sucede cuando la semilla cae en buena tierra? ¿Qué sucede cuando la semilla cae en buena tierra? ¿Qué sucede cuando usted cayó la semilla en su corazón? ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Yo creo que una de las cosas que pasó es que tenemos que dar buenos frutos. Usted y yo, cuando cae la semilla en nuestro corazón, lo recibimos, tenemos que dar buenos frutos. A eso somos llamados para dar buenos frutos. Esa semilla creció dentro de nosotros a través del sembrador. Pero muchas veces decimos, bueno, ya Dios sembró, es su tiempo, Dios cosechará. No, nosotros tenemos que seguir sembrando. La obligación de usted y yo tenemos que seguir sembrando en buena tierra. Muchas veces decimos, es que yo hablo, predico el evangelio, hablo aquello, si no me hace caso. Jesús hizo lo mismo, por eso hizo la parábola de decir, pues yo sembré tal lugar, pero nació, pero se secó porque no estaba profundo su raíz. Hay algún cristiano aquí que recibió la palabra y pues no está relacionado con la palabra, o no se identifica qué es lo que Dios hizo en su vida. Vienen los desánimos, vienen las cosas que tal vez no queremos saber, y pues en el momento pues recibimos, pero no nos comprometemos. En la palabra nos enseña que tenemos que entender que nosotros tenemos que ser buenos, ¿verdad? Buen terreno o buenos sembradores. Y sabemos que la palabra de Dios, junto al camino, el suelo, el camino, el terreno, donde quiera, donde Dios, ¿verdad?, puso la semilla, se cayó en el camino. Y nos damos cuenta que en un corazón totalmente dividido, se cayó, vino los pajaritos y se la llevaron la semilla. Tal vez también usted y yo, a ver, esperemos que no haya cristianos, ¿verdad? O esperemos que no seamos nosotros, ¿verdad? Que en el momento cayó la semilla, pero no sabíamos qué es lo que queríamos. O no sabemos realmente, mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y las comieron. Sabes que si nosotros no atesoramos la semilla, en este punto somos presa fácil del enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué les digo eso, amados hermanos? Porque dice que la semilla cayó en el camino. Y a veces nosotros recibimos la palabra de Dios, estamos en la iglesia oyendo la palabra de Dios, pero no está cayendo. O no somos un cristiano solamente oyentes, pero no sembrador. Solamente venimos a oír y pues el enemigo nos arrebata lo que cayó en nuestro corazón, nos roba lo que nosotros caemos. Es entonces nosotros, ¿verdad?, no nos relacionamos con la palabra. Y a veces nosotros, pues, donde vienen las debilidades y nos apartan, lo que cayó se secó, lo que cayó en tu corazón, después dejó de llegar a la iglesia, dejó de congregarse. ¿Por qué? Porque le robaron,
porque no lo tomó, no cayó en tierra fértil, no le interesó la iglesia, no le interesó la palabra de Dios. Es por eso que somos presa fácil a eso. Por eso nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que poner atención. Si nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios y fuimos sembrados, tenemos que escuchar con atención. La semilla necesita un buen terreno fértil. Nosotros tenemos que poner atención a la palabra de Dios. Los discípulos le decían: ¿por qué le estás comentando parábolas? ¿Por qué le estás diciendo esto? Porque ellos ya Dios le había revelado a ellos. Y los discípulos decían: ¿por qué le estás contando esto? Digo que nosotros tenemos que ser, ¿verdad?, un terreno fértil para crecer. La palabra de Dios necesita un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Necesitamos un corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos escuchar la palabra de Dios y que nazca esa semilla, porque nosotros somos un terreno fértil. Usted y yo estamos aquí, usted tiene que declarar: yo soy un terreno fértil. Yo soy un terreno donde cayó esta semilla, tiene que dar buenos frutos. Y no seamos cristianos que cuando cae, pero no le damos importancia, no ponemos atención, entonces no podemos ver la maravilla de Dios. Por eso a veces nosotros nos caemos en las debilidades. Y nos ponemos a pensar otras cosas. La palabra de Dios nos enseña, el segundo que está aquí, amados hermanos, el 5: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra. Muchas veces pensamos de que es que el pastor no predica bien, no le pongo atención, o no le entiendo al pastor. Empezamos y pues no he crecido espiritualmente por culpa del pastor o por culpa del hermano. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Usted es tierra fértil y usted tiene que dar buenos frutos. Buenos frutos. Elimina la distracción. ¿Sabe que aquí donde hay distracción del ser humano? Parte cayó en pedregales, los niños, ¿qué pasa? Se ahogaron. ¿Por qué? Por las distracciones. Se ahogaron por las preocupaciones, de manera que nos distrae. Para impedir la palabra de Dios tenga un impacto en nuestra vida. Estamos distraídos tanto en la iglesia. Muchas veces nosotros, en lugar de leer la palabra de Dios, estamos esperando los mensajes de alguien, o estamos viendo otras cosas en el teléfono y no estamos poniendo atención a lo que es la palabra de Dios. Nos distraemos, no lo relacionamos, no le decimos: Señor, yo soy un buen semilla, tengo que dar buenos frutos. Señor, háblame de mi vida, revélame, Señor, qué es lo que tú quieres que yo haga. No hablamos del evangelio. Y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que llevar las buenas nuevas. Pero como estamos tan distraídos, ni siquiera hacemos el esfuerzo de predicar la palabra de Dios donde estamos. Estamos tan distraídos que ni nos damos cuenta. Los afanes del mundo, no dedicamos tiempo a Dios. Nosotros tenemos que distraer al enemigo. ¿Cómo voy a distraer al enemigo? Buscando a Dios, escudriñando su palabra, estar de acuerdo a su palabra, que no caigan en esos caminos, en esos espinos. Sabemos cuando cae una semilla, si no lo limpiamos y está rodeado de mala hierba, la semilla que usted sembró no va a crecer, se va a morir. Pero si usted lo limpia, ese va a tener libertad de poder crecer.
Pero como no nos importa lo que sembramos, Dios siempre, a ver si nace. La palabra de Dios tiene que nacer, germinar dentro de nosotros. Tiene que germinar la palabra de Dios. Haz un esfuerzo en tu vida, elimina lo que te distrae en tu vida. Que seamos esa semilla que demos buenos frutos. Que seamos esos terrenos que Dios está preparando en nuestra vida. Dejemos las cosas secundarias, las cosas que nos distraen. Siempre decimos, podemos a Dios, primeramente a Dios, el reino de Dios es justicia. Y todas las cosas le traen por añadiduras, pero lo reprendemos nomás por decirlo, pero no lo ponemos en la práctica. Hay que aprender a cultivar una relación con Dios. Hay que aprender a cultivar una relación con Dios. Crecieron y se ahogaron, pero el 8 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual el 100, cual a 70 y cual 30 por uno. Diga, ese soy yo. ¿Quién quiere decir que ese soy yo? No hay nadie, no hay nadie en este lugar, en esta iglesia, decir, ese soy yo. Pero cayó en buena tierra. Pues Dios se equivocó en traer ustedes aquí. Ustedes cayeron en espinos. O el sembrador cayó por descuido en el camino, cayó la semilla y punto. ¿Qué pasa? Usted y yo, amados hermanos, somos la buena tierra, donde cayó la semilla del sembrador, donde cayó la palabra de Dios en tu vida. ¿Hay alguien aquí? No todos ustedes. Bueno, solo Dios sabe, ¿verdad? Yo tengo que decir, yo estoy seguro. Yo estoy seguro que yo soy una buena tierra. Porque cuando trajeron la palabra de Dios en mi corazón, germinó. Por eso estoy aquí en esta tarde escuchando la palabra. Porque si no ha germinado, amados hermanos, no podemos crecer espiritual. No podemos decir es que yo o caí por un accidente aquí. Aquí no hay accidente. Dios pone el lugar exacto en tu vida. Porque les decía aquí a la multitud, para que pudiera pensar un poquito, bueno, ¿qué es lo que me está tratando de decir? ¿Se han preguntado usted y yo, o nos hemos preguntado por qué estas parábolas? ¿Por qué cayó en el camino? ¿Y por qué cayó entre los espinos? Todo. Realmente nosotros tenemos que cultivar una relación con Dios. La semilla que cae en buena tierra produce fruto en abundancia. De manera similar, cuando cultivamos nuestra relación con Dios, nuestra vida produce fruto y bueno, duradero. Dedica tiempo a orar a Dios. Busca su voluntad para tu vida. Busca a Dios. Comparte la palabra de Dios. Comparte la semilla que cae en buena tierra y produce buenos frutos. De manera que cuando compartimos la palabra de Dios, estamos sembrando semilla. Cuando usted predica la palabra de Dios, cuando usted predica el Evangelio de Dios, está cultivando, está sembrando la palabra de Dios. Pero ¿qué decimos? ¿Qué hacemos si no hacemos esto, lo que Dios nos está llamando, lo que Dios hizo, lo que Dios sembró la semilla? ¿Qué estamos haciendo nosotros si no está germinando la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando cuando no predico su palabra? ¿Qué pasa en mi vida? Y la palabra de Dios tiene que
dar buenos frutos. La palabra tiene que caer en buena tierra. Usted es buena tierra. Usted es una tierra fértil. Y Dios te ha llamado para compartir y sembrar la palabra de Dios en cada corazón. Dice, no nos avergoncemos del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios. Y a veces nosotros no ocupamos el poder de Dios porque nos da pena, nos da vergüenza. Y la palabra de Dios tiene que germinar en nuestro corazón. Por eso es importante que nosotros podamos ver. Y parte cayó entre espinos y crecieron y los ahogaron. Tanta gente no sale ahogado en la iglesia. Les predicaron, les dijeron, pero no puso la importancia de qué semilla era. Y nos ahogamos en las circunstancias de nuestra vida, pero lo bueno que aquí nosotros como iglesia tuvo que caer la semilla y tuvo que germinar en nuestra vida. Dios es tan bueno, amados hermanos, que la semilla tiene que caer en buena tierra. Si usted cayó en tu corazón, tiene que haber buenos frutos. Porque la semilla tiene que dar buenos frutos. La palabra de Dios tiene que dar buenos frutos en nuestra vida. Tú y yo tenemos que representar la semilla germinal. Por eso dice la palabra que tiene oído que oiga. Que oiga, hermanos. Entonces la semilla representa la palabra de Dios. Y tú eres una parte de esa semilla que representas. Cultívate una relación con Dios, para que des frutos en abundancia, que des buenos frutos que Dios ha depositado en tu corazón. ¿Sabe que Dios ha depositado una confianza en ti? Para que vayas y prediques la semilla, que vayas a sembrar la semilla. Tenemos que preparar el terreno para ir a sembrar. No tirar la semilla por donde quiera que caiga, porque va a caer en un accidente por ahí en el camino y no te vas a dar cuenta, y esa semilla va a crecer pero no va a tener profundidad en la raíz. O va a caer en los espinos y los espinos lo van a ahogar porque está rodeado, no hay espacio. Habrá cristianos que dice, bueno, yo voy a la iglesia el domingo, voy mañana, pasado, pero bueno, cuando viene el problema, se marchita. Y después se muere, se enfría. Porque fue un accidente. Nosotros tenemos que entender algo. O hay alguien que no quiere tener una relación con Dios. Porque podemos ver que Dios nos ha traído aquí, pero también podemos ver que hay cristianos perezosos que no quieren salir a predicar la palabra de Dios. Y somos llamados para predicar la palabra de Dios. Usted y yo somos llamados para ir a sembrar, porque usted ya ha sido sembrado y usted tiene que levantarse y ir a dar la semilla que tú dices buen fruto. Y es tan difícil. Yo creo que Dios no se equivoca.
Usted y yo nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Porque no podemos pensar lo que Dios me está queriendo decir aquí. ¿Por qué vienen los desánimos? ¿Por qué vienen los desánimos? Amados hermanos, tenemos que comprometernos con Dios. ¿Sabe por qué? Porque no oramos. Nos da igual la palabra. Dios llevó la semilla aquí, en mi corazón, pero no le tomé importancia. Entonces sigo siendo igual. Yo voy el domingo, sábado, sigo siendo igual. No hay una transformación. No hay una transformación. Pero la palabra de Dios tiene que tener frutos. Por eso dice el Señor: por tus frutos los conoceréis. Pero quiero compartir ahí mismo en el versículo 18. Yo creo que claro, más claro que podemos entender, en Mateo 13, 18. Dice la palabra de Dios: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Escuchen, hay que abrir nuestro oído bien claro aquí, porque esta palabra es para usted y para mí en esta tarde. Y nos podemos preguntar qué tipo de semilla soy, o qué tipo de terreno soy, o a quién le pertenezco. ¿Quién trajo la semilla en mi corazón? ¿O seré que estoy dando buenos frutos? ¿O será que no? Y podemos ver esa parábola comparado. Y no solamente estoy hablando de Mateo, estoy hablando también de Marcos y en Lucas. Dice la palabra de Dios: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, no la entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Habrá un cristiano aquí que recibió la palabra de Dios y vino el malo y se lo arrebató? Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Es el que fue sembrado junto al camino. Escuchen nada más. Que no hay un compromiso, que fácilmente viene el diablo y nos arrebata, nos quita. No fue un accidente, cayó la semilla en el camino. Es como le acabo de decir, que no nació, pero no tuvo raíz a lo profundo. Muchas veces el cristiano también nace en un lugar, pero no echa raíz profundo y se debilita. El 20 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra al momento. Escuchen nada más: al momento. La recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir las aflicciones o las persecuciones por causa de la palabra, y luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Doy gracias a Dios que no estamos aquí, ¿verdad? No hay ninguno de estos.
Señor, escudriña mi corazón. La distracción. Nos distraemos en los afanes y no echamos raíces. No echamos raíces, amado hermano. El 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da frutos y produce el 100, el 70 y el 30 por uno. ¿Quién dice: aquí estoy? Yo soy esa, donde cayó esta semilla. Y yo voy a dar frutos. Cuando dice: yo estoy dispuesto a predicar la palabra de Dios, así como fue sembrado en mi corazón, yo lo voy a ir a sembrar. No me importa si caiga en cualquier lugar, pero tengo que no llegar a ese lugar, esa tierra donde me va a recibir la palabra de Dios, donde va a abrir el corazón. ¿Creen que muchos de nosotros como cristianos atendemos al llamado de Dios? Muchos vienen nomás por venir. Cayó la semilla, pero no le pone interés a la semilla. Que en cualquier momento se va de la iglesia, se aleja de la iglesia, porque no ha hecho raíces. Otros están ahí pensando que está haciendo bien correcto, pero cuando vienen los problemas y caen de espinos, se ahogan con el problema. Presa fácil. Pero tuvo que caer una semilla en un lugar diferente. Y por eso usted está aquí en esta tarde, hermanos. Por eso está usted aquí en esta tarde escuchando, poniendo atención a la palabra de Dios. Porque si no fuera así, cuando las personas que no ponen atención a la palabra de Dios se duermen, ¿verdad? Y le echan la culpa, es que la predicación estuvo aburrida. No le entendí la predicación. Mejor me eché un coyotito. ¿Sabe qué, amado hermano? Así como Jesús vino a sembrar, yo también esta tarde vine a sembrar. Si hay alguno que no recibe, es porque no puso atención la parábola. Estaba como la multitud que estaba, Jesús pues le contó la parábola. Y los discípulos le dijeron: ¿por qué estás contando esta parábola? Y ahora usted ha sido revelado la palabra de Dios. Usted ha recibido la palabra de Dios, tiene que germinar. Este año se está quedando. A lo mejor sembró en mal lugar. Estamos por 3 semanas, se va este año. Y no vimos frutos. O no vio frutos de su familia. O no vio frutos de la vida. Pero este año, amados hermanos, tenemos que comprometernos con la palabra de Dios, el llamado de Dios. Tenemos que salir a sembrar para que seamos conocidos delante de la presencia de Dios. No que digamos: oh, yo fui a la iglesia porque me invitaron, es todo. Compromiso, lealtad hacia Dios. Amado hermano, yo quiero decirles algo, amados hermanos.
usted y yo tenemos la semilla. Usted y yo tenemos la responsabilidad. Usted y yo tenemos que salir. Usted y yo tenemos que cultivar una relación con Dios. Usted y yo tenemos que preparar el terreno. Hay que limpiar el terreno. Usted es responsable. No solamente el pastor. Usted y yo somos responsables porque usted y yo somos la iglesia de Dios. Para que digamos nosotros, yo soy la semilla. Y yo estoy dando buenos frutos. Yo crecí, ahora voy a dar esos frutos. Pero también esos frutos llevan una semilla. Usted es responsable de salir a predicar la palabra de Dios. A predicar la palabra de Dios. Porque hay un solo camino y la verdad. No nos engañemos. Solo Cristo hay salvación. La palabra de Dios tiene que cambiar nuestra vida. La palabra de Dios tiene que transformar nuestra vida. La palabra de Dios tiene que fortalecer nuestra vida, nuestra vitamina, la palabra de Dios. Así, amado hermano, no le echemos la culpa a nadie. Usted es responsable porque cayó la semilla en tu corazón. Usted no le eche la culpa a alguien. Usted es responsable de tu relación con Dios. Usted es responsable si tú te distraes con las cosas vanas y te alejan de la presencia de Dios. Usted es responsable de llevar esta semilla preciosa para la vida de otras personas. Así como usted le llegó esta semilla, le ha cambiado su vida, usted tiene que llevar la misma semilla para que cambie a los demás. Pero si tú no has cambiado, amado hermano, entonces la semilla cayó en el camino, en los pedregales, en la roca. Pero nosotros tenemos que dar unos buenos frutos. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Tenemos que dar el 100 por uno. ¿Cuánto dice que este año yo voy a comprometer con Dios? Les digo, hay que formarse, hermano, porque necesito ayuda. ¿Quién se para primero? ¿Qué sucede con la semilla que cae en buena tierra? ¿Qué sucede? ¿Qué pasó en tu vida cuando cayó la palabra de Dios? Tuvo que suceder algo. Nosotros tenemos que representar esta semilla, que es la palabra de Dios. ¿En qué lugar debe caer esta semilla? ¿En qué lugar debe caer esta semilla que estoy hablando hoy? ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿O estamos preparados para ir a cultivar? Porque vendrán frutos. Entonces la palabra de Dios, la semilla tiene que caer en una tierra fértil. Usted tiene que llevar la semilla. Habla del Evangelio. Porque el Evangelio transforma vidas. Nos anima, amado hermano, no tenemos que distraernos, tenemos que cultivar una relación con Dios. Ha llegado el momento, amados hermanos,
que los tiempos son más peligrosos y no nos damos cuenta porque estamos afanados en las cosas. Hemos dejado de cultivar una relación con Dios. Hemos dejado esta semilla ignorando. Algo sucede en tu vida. Cuando cae la semilla, algo sucede en la vida de cada uno de nosotros. Y si no cae, seguimos siendo igual. El 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y hacen infructuosas. ¿Qué tipo de guerreros somos? Hay que meditar este tiempo. Dejamos. Piense. Reflexionemos en nuestra vida. ¿Qué necesito yo para dar buenos frutos? ¿Qué necesita usted para dar buenos frutos? Debe caer una semilla buena. Es que el sembrador no se equivocó. ¿No cree que Dios se equivocó con usted? Se equivocó con usted. Dios no se equivocó. Amados hermanos, tenemos que pensar lo que hemos hecho mal. Si está la semilla aquí, tiene que germinar para dar buenos frutos. Germina la palabra de Dios en tu vida. Cuatro cosas: el suelo junto al camino, el suelo pedregoso y el suelo entre espinos, la buena tierra. Cuatro cosas. Escoge estas cuatro cosas. ¿Quién eres tú? Porque dice el suelo junto al camino, eso representa el corazón dividido que no está completamente en el camino. El profeta Elías decía la pregunta al pueblo: ¿hasta cuándo la diréis? El suelo pedregoso representa el corazón endurecido de las personas. Duros. El suelo entre espinos representa el corazón ahogado por los afanes del mundo. La buena tierra representa el corazón preparado y sensible a la palabra de Dios, el corazón con un suelo fértil. 4. Frutos. ¿Dónde te identificas? ¿O dónde nos vamos a identificar usted y yo? Pero, amados hermanos, creo que mi corazón es que usted es la buena tierra. Simplemente tenemos que comprometernos más para dar buenos frutos.
Dios no se tiene que equivocar. Gloria a Dios. Hermanos, cuando usted escuche a alguien que predique, le sugiero, amados hermanos, que escuche con atención la palabra de Dios. También les sugiero, amados hermanos, de eliminar las distracciones, porque la semilla necesita un terreno fértil. Cultiva tu relación con Dios. La semilla tiene que caer en tierra fértil para dar buenos frutos. También les sugiero, amados hermanos, compartir la palabra de Dios, que es la semilla. No te quedes callado, comparte la palabra de Dios. Comparte, amados hermanos. Tenemos que animarnos unos a los otros, decir, tenemos que empezar a compartir la palabra de Dios. Porque si no hablamos nosotros, las piedras van a hablar por nosotros. Y es momento que nosotros podemos decir, Dios rompió las cadenas de la mudez. Dios me dio una boca, una lengua para hablar tu palabra. Y no me avergüenzo. Me quedabas callado. Póngase de pie, amado Dios. La pedida, hermano, me quiera que pase acá, por favor.